Pues hace tiempo que no hago un episodio de estos. Un amigo y yo lo bautizamos como Chamaflix, el Netflix de los chamanes. Bueno, ya son narraciones, experiencias, anécdotas en el mundo espiritual, chamánico, azotado, de eso que nada es comprobable, en fin. Pero bueno, nos divertimos haciéndolo. Pues ayer tuve un episodio muy extraño, muy extraño. Me fui con mis amigos Toño y Alejandro, el Poder, el baterista, a grabar la nueva canción de Kushiyaba, que es nuestro grupo. Y estábamos en el departamento de Toño, ensayamos, nos aprendimos la canción. Normalmente es un proceso de llegar. Toño nos enseña la canción, cada quien hace sus partes, su manera de tocarlo. Lo ensayamos varias veces y ya después hicimos varias tomas hasta que quedó a nuestra satisfacción. Cuando estábamos recogiendo las cosas, enrollando los cables y todo esto, pues yo tuve una sensación muy extraña. Estaba con ellos, estábamos platicando, estábamos comentando la grabación, pero yo no me sentía del todo bien. Estaba mareado, me sentía ausente y bueno, tan mareado que incluso me tuve un mareo que me tuve que agarrar del piano para no caerme. Eh, Está bien que vengo saliendo de una gripa larga, pero no era nada parecido a eso. Era algo completamente ajeno a mi experiencia previa de malestares, que es larga. Tengo todo un historial de eso. Entonces, eh, en paralelo a estar platicando con ellos, a estar guardando cosas, yo sentía que estaba como en otro lugar, yo no me sentía ahí. Estaba en el departamento de Toño, que conozco a la perfección, he estado cientos y cientos de veces, y sin embargo no estaba poniendo atención al lugar. Estaba platicando con mis amigos y sin embargo estaba teniendo unas como sueños, estaba soñando, me sentía como en una dimensión paralela, estando en el mismo lugar, estando consciente que ahí estaba. Fue algo que no, a este momento no sé cómo describir, no sé cómo decir qué me pasó, pero sin duda fue algo muy particular. Desde inicios de diciembre vengo trabajando muy duro en recuperar mi espacio vital, mi espacio de vida, lo que realmente soy en este mundo. Por supuesto, todos tenemos que trabajar para vivir. Yo trabajo en el boxeo. Afortunadamente me toca una parte cercana a lo que me gusta, que es hacer videos, hacer entrevistas, documentales, este tipo de cosas. Pero no es lo que yo elegí, es lo que necesito. Entonces tengo un mes de sentir una necesidad imperiosa de regresar a mi origen, de regresar a mi centro, de regresar a lo que soy. Entonces he estado batallando, he estado teniendo muy malos momentos, muchas incomprensiones de la gente. No incomprensiones, más bien no entienden por qué estoy así. Piensan que estoy enfermo, piensan que estoy de mal humor, piensan que estoy, en fin, la lista es larga. La realidad es que estoy tratando de ubicar mi postura en esta vida, ¿no? Entonces empiezo a pensar que todo esto que sentí esa noche fue como que el inicio de algo ya positivo hacia lo que yo realmente quiero. Cuando iba de regreso en mi coche a mi casa, fue cuando empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando. Porque, repito, cuando estaba ahí con Toño, con el Poder, platicando, estaba mareado, estaba soñando
Y digo que son sueños porque eran sueños, no era, ay, sueño que un día haré esto, sueño con estar aquí. No, 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 eran sueños, tan sueños que no me acuerdo de lo que fueron. Así como todo, como a la mayoría de nosotros se nos olvidan los sueños después de despertarnos, eran sueños aleatorios, extraños, en lugares, pero al mismo tiempo, sucedieron al mismo tiempo de estar yo eh, recogiendo las cosas, de estar consciente de dónde estaba, al mismo tiempo es una cosa muy extraña, estaba en una dimensión paralela auténticamente. Si alguien me puede explicar qué pasó, por favor, porque yo no lo sé. Simplemente estoy eh, haciendo la narración de un suceso extraño, de un suceso que muchas veces ubicamos en este mundo espiritual, chamánico, fantasmal, si ustedes quieren. Entonces, como venía diciendo, en el coche fue cuando me empezó a caer el 20, como decíamos. No fue un suceso de un minuto, de 2 minutos, porque a veces es en un santiamén que uno siente una sacudida. No, llevaba 45 minutos de estar sintiendo eso y todavía estaba en esa realidad paralela. Iba yo manejando, iba en el periférico, sabía dónde estaba y sin embargo seguía soñando. Y llegué a la casa y ahí se empezó a calmar todo. Entonces fue donde empecé a reflexionar acerca de esto. ¿Cómo es posible tener estar viviendo dos realidades al mismo tiempo? Eh, entonces, pues, solo lo único que se me ocurre es que puede ser la consecuencia de este trabajo duro de estar machacando un mes completo, completo, de estar recuperando ese espacio. A lo mejor es una señal de por allá, de por acá, de por donde sea, de que quizás ahí voy. ¿Será? No lo sé, pero bueno, pues lo seguiré meditando, lo seguiré mascuchando, a ver si llego. Y si no llego, no importa. O sea, fue una experiencia muy interesante, nada tenebrosa. Al contrario, terminé muy cansado eh, de este proceso de vivir estas dos realidades, de estar despierto y al mismo tiempo durmiendo, de estar platicando y al mismo tiempo soñando algo que no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces, pues, esto de soñar despierto, de estar en una dimensión paralela, ¿será? ¿No será? No lo sé, pero quiero pensar que es la confirmación de que voy por el camino que estoy buscando y por el que debo estar caminando.